Dios le bendiga, hermanos. Bien. Anoche pasé un susto muy grande porque se me borraron todos los puntos que había escrito. Pero bueno, Dios es bueno. Así que vamos a escuchar todos juntos la palabra de Dios. Hemos estado hablando de sistema y una de las imputaciones que Pablo nos realiza en una de sus cartas, más precisamente en Efesios, es renovados en el espíritu de vuestra mente. Esa es una imputación para nuestra vida. Y una imputación tiene que ver con algo que se comparte para que sea una responsabilidad para el que lo escucha. Eso es una imputación. Cuando uno imputa algo, es para que el otro lo tome y también se haga responsable de lo que está escuchando. El estándar y la medida que Dios derrama sobre sus hijos no es derramada en balde. Cuando Dios abre su palabra, cuando Dios derrama su revelación, esta misma revelación viene a ser el nuevo límite de ese estándar. Y cuando se vuelve en ese límite de ese estándar, nosotros somos responsables de poder cumplir, de poder acceder y de poder alcanzar este límite. Entonces es muy importante que podamos entender la profundidad de la imputación de Pablo a nuestra vida, de renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Y Matías hace un par de semanas atrás comenzó con esta serie de predicaciones, ¿no es cierto?, de sistemas. El pastor el domingo pasado habló de la mentalidad de Egipto. Y hay muchos tipos de mentalidad en este sistema, en este mundo que está corrompido. El día de hoy no voy a hablar de alguna mentalidad puntual. Quizás vamos a tocar alguna, pero conforme a lo que Dios vaya hablando, necesitamos tener claridad y entendimiento de lo que significa este sistema. Salmos 24, versículo del 3 al 6, por favor, busquen. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Y recuerden esta frase, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Cuando habla de alma, en este versículo, no habla de los sentimientos, sino que se refiere en el contexto de lo más interior del hombre, en el ser interior. Es la palabra nepech, si que lo quieren buscar más adelante. No vamos a ahondar en esto. El versículo 6 termina esta frase y concluye diciendo, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Bien, en estos dos versículos podemos encontrar una misma frase, generación. ¿Y a qué nos referimos con generación? Aquí en estos dos versículos de Salmo y Filipenses 2, discriminan entre dos generaciones. Una generación que busca el rostro de Dios, pero otra generación que es malvada y que es perversa. Y cuando hablamos de generación, la palabra generación tiene relación con concebir, tiene relación con procrear o con producir, tiene relación con extensión de un linaje. Pero más bien en un ámbito familiar, que es lo que hemos estado hablando, el principio del Padre, el principio del Hijo, en un ámbito familiar tiene que ver con los nacidos en la casa. Los nacidos en la casa. Y es importante revisar algunos pasajes que muchas veces hemos leído y hemos aplicado de distintas
formas. Cuando Jesús en Juan 3:6 le declara a Nicodemo en una conversación, ¿no es cierto?, muy particular y muy privada, le declara que es necesario que él nazca de nuevo. Dice el versículo 5 de Juan 3, dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, que es simbolismo de palabra, el que no naciere desde la doctrina pura, fundamental, y del espíritu, que es la nueva criatura, la renovación de la mente, del espíritu de la mente, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y Matías hablaba hace unas semanas atrás que la carne es el sistema del mundo. Eso es lo natural, eso es el sistema que opera y que gobierna en este siglo, en esta era. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que dije que os es necesario nacer de nuevo. Bien, el nuevo nacimiento, supone una muerte. Tiene que ver con una muerte. Para tú nacer de nuevo, primero tienes que morir a algo. Acá hablamos de dos líneas. O eres de Dios o no eres de Dios. El que está conmigo, y si no está conmigo, está contra mí. Bien, entonces para tú pertenecer a un lugar tienes que morir al otro, tienes que dejar el otro. Y eso es viceversa, es lo mismo. Si tú quieres morir a Dios, naces para el mundo. Es más, recuerdo cuando Adán y Eva pecaron y comieron, la palabra de Dios dice que sus ojos fueron abiertos. Esto es porque nacieron a lo natural, nacieron a lo carnal. Su alma abrió sus ojos y nació a este mundo. Ellos entraron en este sistema carnal, en este sistema mundano. Y Dios les reprochó y les dijo, ustedes ahora van a tener que sudar, van a tener que entrar en ese sistema que ustedes quisieron entrar a causa de la desobediencia y de la rebeldía de vuestro corazón. Bien, entonces el nacimiento nuevo supone una muerte a un sistema, que es el sistema de este mundo. Esto es morir al mundo para nacer al sistema de Dios, al reino de Dios, al reino de los cielos. Bien, 1 Corintios dice, 1 Corintios 2:12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Bien, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, porque él está muerto al sistema del cielo. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el Espíritu juzga todas las cosas, pero él no ha juzgado de nada, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Bien, Colosenses 2:20 declara que nosotros debemos morir juntamente con Cristo a los rudimentos de este mundo, a los rudimentos de este sistema para poder accesar al reino de Dios. Debemos morir. Los sistemas de este mundo están configurados para que no gocemos ni obtengamos resultado alguno que nos lleve a la plenitud de vida que el Padre destinó desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que genera el sistema de este mundo. El sistema de este mundo está codificado, está diseñado para eso. Satanás diseñó y corrompió. ¿Se dice bien o no? ¿Corrompió? Y ahora con mi hija, que está hablando palabras malas, a veces yo hablo las palabras que ella habla, ¿verdad? Entonces como que me saltó. Bien. Satanás torció el diseño de Dios. Lo torció a tal punto que el sistema corrupto lo que hace es que evita que nosotros gocemos y obtengamos resultados que nos lleven a la plenitud de vida, que el Padre destinó desde antes de la fundación del mundo. Y ojo,
antes de la fundación del mundo. Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cuál es la gloria de Cristo? La imagen de Dios. ¿Y qué somos llamados a ser tú y yo? La imagen, la representación de Cristo. La forma en que Dios expresa su gloria es a través de sus hijos que manifiestan la imagen en esta tierra, en este sistema. La gloria se expresa a través de sus hijos. Efesios 4:17 declara, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, en la vanidad de sus sentidos. Tal como lo decía el salmista al comienzo, en Salmos 24, los que han elevado su alma a cosas vanas. Esa no es la generación que Dios busca. La generación de los hijos que buscan su rostro no es solamente una época cronológica. No es que las personas del siglo XX, es la generación que Dios busca. La generación de Dios tiene que ver con algo mucho más trascendental, que son los que nacen al Espíritu. ¿Cuál es la generación que está naciendo al Espíritu? 200 años atrás pueden haber nacido al Espíritu 12 discípulos. Y también son parte de la generación que buscan el rostro de Dios. Así como nosotros tenemos la posibilidad de nacer y de ser también tal generación. No tiene que ver con un momento cronológico, tiene que ver con un kairos que se activa, tiene que ver con un nacimiento y una muerte a un sistema rudimentario que fue trastornado en un comienzo para nacer al Espíritu, que es el reino de Dios. El verso 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, esto es el estándar de Dios, este es el sistema de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. El sistema quiere detenernos como expresión de la gloria de Dios. Eso es lo que busca este sistema torcido. Quiere evitar la expresión de la gloria de Dios. ¿Por qué? No porque está contra Dios mismo, sino que está contra sus hijos que portan la gloria de Dios, que portan la imagen de Dios. Eso es lo que Satanás siempre envidió de su creación. Vimos la semana pasada que Egipto es un sistema, es una mentalidad que maltrata y que te hace gemir, que te esclaviza. Tenemos a Siria que te hiere, te corta, que es el báculo y la vara de Dios a causa de tu rebelión y de mi rebelión. Babilonia que nos confunde y nos cautiva, para que luego Persia nos asole y nos destruya. Grecia me enceguece, te enceguece, con argumentos, con razonamientos y con lógicas carnales y naturales. Y Roma te oprime y te subordina a su sistema. Ese es el sistema del mundo, que está compuesto por mentalidades que no te dejan vivir la plenitud de Dios. Los sistemas se heredan y se perfeccionan y se adhieren fuertemente como patrones que se perpetúan en los linajes. Primera de Pedro 1:18, por favor. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste ¿de quién? De vuestros padres. Se heredan estas cosas. Pero veamos y démosle una vuelta, porque no todo es tan malo. Nuestros padres nos heredaron sistemas, culturas, formas de pensar, mentalidades que nos esclavizan y nos atan muchas veces. Pero miren, a pesar de esto, que incluso nuestros padres y nosotros quizás podamos heredar también mentalidades, espero que no, porque a la luz de la palabra debemos desarmar estos artilugios, estas artimañas del diablo. Cuando la palabra de Dios se revela es para que nosotros desarmemos
y no ignoremos las maquinaciones que tiene el diablo. Bien, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Nuevamente, vana manera de vivir. Pero quiero hacer énfasis en una palabra. Fuisteis rescatados. La palabra rescatado, no voy a hablar hoy día de significado en hebreo, sino que vamos a hacer solamente algunos análisis, pero veamos que la palabra rescatados significa o supone volver una cosa o a alguien a un lugar al cual pertenecía. Eso es rescatar. ¿No? Eso es rescatar. Cuando yo pierdo algo y lo voy a buscar nuevamente. Bien, supone volver a algo, entonces, en un lugar del cual ha sido sacado, que es su lugar natural. Esto es volver al lugar original. Bien, Efesios 1:4 declara lo siguiente. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, no pensemos que Dios envió a Jesucristo y que Jesucristo se despojó de todo para venir a reparar un error de cálculo dentro de la creación. Eso no es así. Dios lo que vino a hacer es devolvernos nuestra posición original, que fue dada ¿dónde? En la eternidad, antes de la fundación del mundo, a la que siempre Él quiso que estuviésemos. Cristo lo que vino a hacer fue a validar nuestra posición de hijos. Y si no me creen, leamos la palabra, seguimos leyendo la palabra. Y en esta hora yo le pido al Espíritu Santo que pueda abrir nuestros ojos para poder entender lo que vamos a leer. ¿Bien? El pasaje de Hebreos 2, versículo 5, por favor, ubíquenlo y les voy a dar espacio para que lo lean. Porque a simple lectura no es tan fácil de entender. ¿Bien? No es tan fácil. Por eso voy a ir quizás parando y voy a ir haciendo algunos alcances para que puedan también ir apuntando. Dice el autor de la salvación. Y claro, habla de Jesús como el autor de la salvación. Pero vamos a ver algunos detalles dentro de este pasaje que son muy poderosos. ¿Lo tienen? Hebreos 2, versículo 5. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, y se refiere a David, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? ¿Qué es el hombre? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Miren, está hablando de nosotros, los hombres. ¿Ok? Y sígame la línea, para que no se confunda. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. Te coronó de gloria y de honra, a ti y a mí. Y le pusiste sobre las obras de tus manos. ¿Acaso eso no lo hizo en Génesis 1:28? Fructifica, multiplícate, domina, sojuzga, señorea. Eso es poner sobre la creación. Y le pusiste sobre las obras de tus manos. Versículo 8. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Él ha sujetado toda su creación bajo sus pies. Por eso que también la creación está atada, esperando anhelante la manifestación de los hijos. Porque ellos están esclavos también. Por causa de nuestra vanidad, dice la palabra de Dios. Vanidad. Bien. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que sea sujeto a él. Y mira lo que habla el autor de Hebreos. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Claro, el que escribía no veía todavía porque no había estado en el huerto del Edén, cuando realmente se expresó toda esa sujeción en gloria y majestad sobre Adán. Adán y Eva lo vivieron hasta que cayeron, ¿no? Pero de ahí en más nadie vio esa sujeción. Nadie vio todo eso. ¿Por qué? Por cuanto perdieron
toda esta potestad. Entonces dice, porque todavía no vemos que todas las cosas sean sujetas. Versículo 9, pero vemos que aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, ahora, a Jesús, punto. Quiero hacer un alcance. Antes estaba hablando de nosotros, ahora comienza a hablar de Jesús. Pero miren este detalle tan puntual, para que no nos confundamos. Dice, pero vemos que aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, porque Él fue hecho hombre también, igual que nosotros. Y al igual que nosotros también estaba supuesto a ser coronado de gloria y de honra. Pero Él vino a traer un diseño, un sistema que no fue corrupto, que no alteró el diseño original de Dios. Y esto es lo importante, y esto es lo poderoso que vino a hacer Jesús en esta tierra. Dice entonces, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Cristo gustó la muerte por todos, por ti y por mí, siendo hombre, siendo igual que tú, teniendo el mismo beneficio que tú y el mismo beneficio mío de ser coronados de gloria y de honra. Pero miren, porque convenía a aquel cuya causa son todas las cosas, esto es Jesús, porque a Jesús son todas las cosas sujetas y por Él son todas las cosas hechas, que es distinto. Por Jesús fueron hechas todas las cosas y para Él fueron hechas todas las cosas. Pero además a sus hijos le fue dada la sujeción de todas esas cosas. Entonces, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, esto es Jesús, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, que cayeron de la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación. Versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados son de uno todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Eso es lo que hizo Cristo. Cristo se despojó. Nosotros fuimos llamados en la eternidad hijos de Dios. Pero caímos de la gracia de Dios. Caímos de la gloria de Dios. Y lo que Jesús vino, se encarnó para sufrir y morir por nuestros pecados, para volvernos y rescatarnos a nuestra posición original. Y miren lo que dice el versículo 12. Jesús diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Esto es tu carácter, esto es tu diseño, esto es tu estándar. Ya lo hemos hablado, la esencia de lo que Dios es. Y eso es lo que hizo Jesús durante todo su ministerio, develar y mostrar el patrón del Hijo. Anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en Él. Él confió en nosotros. Él descendió a morir por nosotros y Él confió en nosotros. De tal manera nos amó que entregó a su Hijo, pero su Hijo también confió en nosotros. Y de nuevo, dice, he aquí, yo, Jesucristo, y los hijos que Dios me dio son devueltos a su posición original a través de su sacrificio. Así que por cuanto los hijos participaron de la carne, ¿quién? Tú y yo. Participamos de la carne y de la sangre. Entonces también Jesús, Él también participó de lo mismo que tú y yo participamos, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Versículo 15. Y librar de esta forma a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, sujetos a sistemas que te oprimen, que te esclavizan, que te asolan, que te hieren, que te maltratan. Porque ciertamente
no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, en todo. Para poder rescatarnos, Él tenía que venir desde la misma condición y volver a posicionarnos a través del diseño exacto en la gloria nuevamente de Dios. Para venir a ser misericordioso, fiel y sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a nosotros, que somos tentados. Bien, Isaías 9:16 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. ¿Qué significa ser el príncipe de paz? Paz es shalom, y shalom significa en su contexto más profundo el que destruye la autoridad del que te liga, del que te ata, del que te sujeta al caos. Te lo voy a leer de nuevo, lo mismo pero con otras palabras. El que destruye la autoridad de los sistemas, de las mentalidades que nos ligan al desorden, al caos, a la corrupción. Colosenses 3, del 1 al 3 dice, sí pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, a la diestra de Dios. Poned la mira, poned la mente, significa esto, en las cosas de arriba. Poned tu ser interior en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Efesios 4:17, lo vuelvo a leer, pero vamos a extendernos hacia unos versículos más. Dice Efesios 4:17, esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después perdieron toda sensibilidad y se entregaron a lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Amados, nosotros no hemos aprendido así a Cristo. Si en verdad le hemos oído, si en verdad le hemos escuchado su instrucción, si en verdad hemos escuchado su revelación, y por Él hemos sido enseñados, por Él, no por hombres, por Él, conforme a la verdad que está en Jesús, que es el sistema original, que es el diseño original. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Y la palabra viejo es palaios, que tiene que ver con algo que se ha desgastado, que algo que ya se ha usado tanto que ya no tiene sentido seguir usando. Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios. Que según Hebreos 4:3 declara que todas las cosas fueron creadas hasta la fundación del mundo. Y ahí paró. Ese es el diseño original. Ahí es que Él nos constituyó hijos. Entonces, vestidos del nuevo hombre, muere al sistema del mundo, nace nuevamente y vístete del nuevo hombre. Son analogías paralelas. Creado según Dios, en la justicia de la santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira, habla verdad con cada uno de tu prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Porque esto abre lugar al diablo. Estos son actitudes y acciones de este sistema, de estas corrientes del mundo. Y si hay algo que a mí me ha costado mucho, estos versículos. Respecto del carácter, respecto del enojo. No deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Y hace un tiempo atrás nosotros hablamos respecto de que Dios lo hizo bueno. ¿Qué significa? Cada uno trabaje, ¿no es cierto? Dice, cada uno trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Y bueno tiene que ver
con hacer lo que fuiste diseñado a hacer, con funcionar en tu gracia, en la dispensación de la gracia que Dios virtió sobre ti. Entonces, haciendo con tus manos lo que es bueno, o sea, cumpliendo tu propósito y dispensando parte de la gracia que Dios te ha derramado sobre tu vida, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Esto es un sistema que dispensa gracia unos a otros. Lo que tú tienes me beneficia a mí, y lo que yo tengo te beneficia a ti. Eso es dispensación de gracia, porque cuando hacemos nuestro trabajo, dejamos de hurtar lo que le pertenece al otro, dejamos de hacer o de querer hacer lo que le pertenece al otro. Eso es hurto, eso es robar, asignaciones. Cuando tú estás en el lugar que le corresponde a otros, estamos hurtando. El que lo hace no lo haga más, sino que trabaje en la medida de su gracia y dispense la gracia al que lo necesita. Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Nuevamente, sistema de dispensación de gracia. Y no contristéis al Espíritu Santo, Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esto es sistema de Dios. Si realmente pensamos estar en el sistema de Dios, analicemos si es que de nosotros se ha quitado la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia de nuestro ser. A eso es lo que tenemos que morir para poder entrar en este sistema. Dios diseñó un sistema soberano que funciona a la perfección, que no se vicia en el tiempo, que no queda obsoleto, que no envejece, que no pasa. Busquemos Gálatas 2:20, por favor. Y ya creo que me falta muy poco para terminar. Estamos en un mundo. La oración de Jesús, antes de irse, dice, yo no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mundo. Dice, porque ellos están en el mundo y no son del mundo, así como yo. Mientras yo estuve en el mundo, yo los guardé del mundo. Pero ahora te pido que tú les guardes. ¿Bien? Entonces, Gálatas 2:20. Hablamos de sistemas y de mentalidades que nos quieren oprimir, que nos quieren subordinar, nos quieren someter, que nos quieren herir, que nos quieren dañar, que nos quieren esclavizar, que nos quieren hacer gemir, que nos quieren hacer temer, que nos quieren fatigar. Que es todo lo contrario a lo que Dios nos vino a dar. Vida y vida en abundancia. Riqueza, bendición, provisión. ¿Bien? Y no hablo solamente de lo material, ustedes ya saben. Miren lo que dice Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, eso es decir, estoy muerto. Entonces ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bien. ¿Qué sacamos de esto? Porque al parecer no dice nada tan relevante. Miren, pongamos ojo a algunas frases que Pablo nos revela a través de lo que Dios también le impartió a él. Dice, yo ya estoy muerto y ya no vivo yo, sino que ¿quién? Cristo vive en mí. Miren, y lo que ahora vivo en la carne, como si estamos muertos a la carne. ¿O no? Eso habíamos dicho. Estoy muerto, estoy crucificado con Cristo. Pero miren, lo que ahora vivo en la carne, ¿qué es esto? Esto es que estás en el sistema. Tú estás en el sistema. Tú estás en este mundo. Estás gobernado. No gobernado, digamos, estás influenciado por las corrientes de este mundo. El punto es que estas corrientes del mundo no te determinen, porque a ti lo que te determina es el principio de Dios en su diseño. Y lo que dice Pablo,
Yo estoy muerto, pero tengo que seguir viviendo en este sistema. Tengo que seguir viviendo en este imperio. Tengo que seguir viviendo en lo natural. Tengo que trabajar, tengo que comer, tengo que alimentarme, tengo que ver a mis hijos, tengo que dormir, quizás me voy a enojar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Pero dice, pero lo que ahora yo vivo en la carne, lo vivo a través de ¿qué? De la fe del Hijo, en el Hijo de Dios. Y eso es en el estándar de Dios, eso es en el diseño de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y se entregó, pero antes de entregarse, Él lo que hizo fue develar un sistema y un patrón para que nosotros nos condujésemos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero somos guardados a través del diseño del Hijo en el sistema. Entonces ahora lo que vivo en la carne, no lo vivo a través de la vanidad de mi ser, de la vanidad de mi alma, sino que lo vivo a través de la fe en el Hijo de Dios. La fe que viene por el oír. ¿Y el oír? La palabra de Dios. Y si yo tengo fe, para que mi fe viva tiene que ser puesta en obras. Porque sin obras, la fe lo más probable es que esté muerta. Y si está muerta es porque tengo mis oídos tapados. No estoy escuchando revelación de Dios. Entonces lo que vivo ahora en la carne, debemos vivir, pero vivámoslos en el estándar de Dios. Esto es vivir en el sistema, pero no ser dominados por el sistema. Esto es estar en el sistema, pero no ser contaminados con el sistema. Esto es usar el sistema para beneficio mío y del rescate de los otros que están esclavizados en el sistema. Yo estoy en el sistema, mas no pertenezco al sistema. Yo estoy en el sistema, mas soy guardado del sistema. ¿A través de qué? ¿A través de qué soy guardado? Del diseño del Hijo. La fe en el Hijo es el estándar del Hijo, vivir, hacer lo que hacía el Hijo. Es por eso que Cristo declara antes de morir y dice, yo los he guardado a los discípulos, porque Él era el Hijo. Yo los he guardado, pero ahora yo te pido que tú los guardes, porque solo a través del diseño del Hijo de Dios podían ser guardados. Eso es lo que nos protege, eso es lo que levanta muros alrededor de nosotros. Mire, Jacob, todos conocen la historia de Jacob con su hermano Esaú. Cuando venía de vuelta a sus tierras, lucha con el ángel, ¿no es cierto? Cuando él luchó con el ángel, fue puesto nuevamente en el lugar que le había sido preparado desde la fundación del mundo. Aunque Esaú salió primero, Dios ya había designado que Jacob iba a ser el primero. Pero Jacob usurpó. Jacob hurtó. Mas él cuando se encuentra con el ángel, él le dice, no me sueltes hasta que me bendigas. Él quiso decir, no me sueltes hasta que yo pueda nacer de nuevo. Para Jacob fue un nacimiento nuevo. Él cambió su nombre de Jacob a Israel en ese lugar. Y él volvió a poseer lo que le pertenecía por derecho, por decisión de Dios. Esaú, aunque por linaje le correspondía, no era el designio de Dios que él fuera el primero, ni el padre de las generaciones. Dios le reivindicó su posición de un patriarca del linaje. Daniel fue cautivo por un sistema, en verdad fueron varios. Daniel estuvo en varios cautiverios. Pasó por 3 distintos. Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Daniel fue cautivo por un sistema, pero fue posicionado en un lugar de privilegio. Esther fue cautiva también, pero fue puesta en un lugar de privilegio, como la reina. José fue vendido y fue hecho esclavo, pero fue puesto en un lugar de privilegio. Ruth, enviudando y quedando a la deriva, fue repuesta en un lugar a causa de la redención y fue madre de un linaje que trajo salvación. David, siendo engendrado en pecado y siendo desplazado por sus padres y sus hermanos y relegado a la última posición dentro de su familia, fue puesto en una posición de privilegio.
Todos estos tenían un espíritu diferente, tenían un espíritu adecuado, tenían una mente no conforme a este sistema, porque su estándar fue mayor. Esa es la razón. Su estándar fue mayor. Esther se dejó instruir. Esther se dejó guiar. Y Mardoqueo le decía, ¿cómo sabes si es que para esta hora tú llegaste a este lugar? Y Esther, con un corazón sumiso, obediente, pero dispuesta, fue puesta en un lugar de privilegio. Ellos estuvieron cautivos, ellos estuvieron relegados a un sistema de este mundo. Pudieron estar en situaciones difíciles, pero esto no afectó su mente. Esto no afectó la forma en la cual ellos pensaban, porque ellos estaban fundamentados y bien enseñados. Muchos luchamos contra sistemas. Nuestras mentes constantemente están trabajando para luchar contra sistemas. Muchas veces somos vencidos, pero también tenemos la posibilidad de volver a levantarnos. La manera en cómo nosotros mantengamos nuestra mente renovada constantemente determinará la victoria que tendremos sobre aquello. Dios es el que nos libra, pero debemos procurar a través de la palabra renovar el espíritu de nuestra mente. Y les invito a leer Isaías 43 para terminar. Estamos en este sistema, pero no somos de este sistema. Amado, si estás cautivo, si estás esclavizado, si estás herido por este sistema, si estás oprimido por este sistema, si estás sometido a este sistema, Dios es el que tiene la solución para tu vida.